Feliz y contento de estar otra vez con ustedes. Ha sido realmente unos días de fiesta maravillosos. ¿Me ven bien? Sí, sí. Bueno, no es importante que me vean, sino que me escuchen. Amén. Así que estoy saludando a todos los que están conectados por cámara y también a todas aquellas personas que están escuchando la radio. Un saludo bien afectuoso y la bendición de Dios para todos ustedes. Amén. También para nosotros. Y que Dios me use en este día otra vez para continuar esta semana de fiesta. Quiero aclarar que la Semana Santa o la Semana de Pascua para los judíos la están celebrando del día 27, o sea, de este sábado próximo al próximo domingo. Ellos corren esa fecha para que la semana coincida como realmente fue cuando Cristo estaba en Jerusalén, en el año 31, que el día 10 cayó domingo, y entonces el día 14 cayó viernes, en que finalmente fue sacrificado el cordero, ¿verdad? Pero yo quise hacerlo partiendo desde la fecha exacta, porque antes de que Cristo muriera, el pueblo de Israel lo celebraba tal cual en la fecha, así como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Se celebraba en la fecha, el día 10, porque así estaba establecido. Ya después, en la era cristiana, es donde se ha utilizado ese cambio para poderlo hacer en los verdaderos días que fue la Pascua cuando Cristo murió, y entonces la hacen desde domingo, lo corren, ¿ves? Y cae a mediados de semana, como cayó en este caso, el día 10 cayó martes, pues lo corren hasta la próxima semana para que caiga desde domingo al próximo domingo, que fue el día de la resurrección. Pero yo quise hacerlo así porque antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, los israelitas lo hacían así. El día 10 era el día que se escogía el cordero. No importa qué día fuera, como ahora, ¿no? Que nosotros comenzamos el día 10, no importa si era cualquier día entre semanas, ellos el día 10 lo hacían. Y el día 14 se sacrificaba el cordero. No importaba qué día fuera. A estos días se le llamaban sábados. Pero estos sábados eran sábados ceremoniales. Así que el martes fue un sábado ceremonial separado, día santo escogido para hacer esa labor. Y en este caso, el día 14 ahora cae precisamente un sábado semanal, que es el día santo, el día de adoración, ¿verdad? Entonces, da la casualidad de que el día 14 de Nisan, a nosotros nos cae en el calendario gregoriano, nos cae sábado, ¿verdad? Pero en la semana de Pascua original, cuando Cristo murió, el día 14 cayó viernes, cuando fue sacrificado, cuando fue crucificado Cristo, pues cayó viernes. Pero bueno, nosotros vamos a seguir este estudio para hacerlo en los días literales en que está establecido en Éxodo 12 cómo sería exactamente. Y como se hacía antes de que Cristo muriera, era a partir del día 10. Yo particularmente no soy partidario de que se haya desfasado para hacerlo de domingo a domingo, porque realmente el aniversario es importante. Muchas veces, a veces por comodidad, si yo cumplo aniversario de casado entre semana, pues sí lo celebro
otro día, un fin de semana, o espero coger una semana de vacaciones, ¿verdad? Ahí uno lo traslada. Pero estas son cosas secundarias, ¿no? Pero cuando se trata del aniversario del Creador en que se sacrificó por los pecados del mundo, a mí personalmente me gusta hacerlo así, en el verdadero día. Ustedes son libres de hacerlo o practicarlo o creerlo de otra forma. No es pecado, no considero que sea pecado, porque los sábados ceremoniales, como dice la palabra de Dios, quedaron clavados en la cruz, quedaron abolidos los sábados ceremoniales. O sea, como día de santificación que debía apartarse. Ahora nosotros no debemos ir al patrón y decirle, no, esto es un sábado para nosotros no podemos, no, porque era martes, no, hoy no podemos trabajar, no, porque ya no tiene esa importancia, ¿verdad? Y ya al final de la serie vamos a dar algunos detalles más de realmente cómo debemos celebrar este aniversario, realmente cuáles son las cosas importantes que nosotros tenemos que traer en esta fecha, repasar en esta fecha y compartir en esta fecha. Hoy es un día importante, es el día 13, el día antes de la Pascua. Pero yo me quedé pendiente en el día de ayer y tengo que mirar bien el tiempo porque no quiero pasarme mucho. Siempre me paso un poquito, pero no quiero pasarme mucho. El día de ayer terminó con los fariseos y los saduceos avergonzados, el día 12. Era prácticamente la hora del mediodía y ya no sabían qué más hacer con Jesús. Y entonces en el capítulo 23, nosotros terminamos el capítulo 22, ¿no? Y en el capítulo 23 es el capítulo de los ayes. Estamos en Mateo, ¿no? En el libro de Mateo, capítulo 23. El capítulo 23 es el capítulo de los ayes. Jesús comienza, ya que nadie quería interrogarlo otra vez, Jesús comienza hablándole entonces al pueblo, a la nación, a todos los que estaban, a los turistas, a todos los que habían venido. Y Jesús hace referencia a una silla llamada la silla de Moisés, que los fariseos, los saduceos, los doctores se sentaban en esa silla para leer la palabra de Dios. Y cuando ellos estaban sentados en esa silla, lo único que leían, lo único que decían era exclusivamente lo que decía la palabra de Dios, lo que decían los rollos de la ley o los profetas. Pero cuando ellos se paraban de ahí, ellos no se atrevían a decir otra cosa que no fuera la palabra de Dios cuando estaban sentados en la silla de Moisés. Pero cuando ellos se paraban de ahí, entonces argumentaban con sus propios conceptos. Y Jesús les dice al pueblo que cuando los escribas y los fariseos se sienten en la silla de Moisés, que lo escuchen y hagan todo lo que ellos dicen, pero que no sean como ellos ni hagan lo que ellos hacen. Y ahí empieza entonces ese capítulo, que es el capítulo de los ayes. Dice que no son capaces de mover ni siquiera un dedo para poner en práctica lo que dijeron. Sin embargo, ponen cargas pesadas sobre ustedes. Y así empieza. Y cuando llega al final del capítulo, después del versículo 29, es horrible lo que Jesús expone de los escribas y los fariseos. Les dice víboras, les dice sepulcros blanqueados, les dice mataron a los profetas. Y ahí, por eso se llama el capítulo de los ayes, porque
casi en cada versículo dice, ay, escribas y fariseos, ay, escribas y fariseos, ay, escribas y fariseos, y son puras ofensas. Y así finalmente termina este capítulo, el capítulo de los ayes. El capítulo 24, Jesús sale de la ciudad finalmente. Y ese día es el último día que Jesús se había dirigido al pueblo, a la nación en Jerusalén. Es la última vez que Jesús hablaba en el templo, el día 12. Y ya después de los ayes, Jesús sale y comienza el capítulo 24. Jesús se dirige al Monte de los Olivos y allí los discípulos ven otra vez las piedras del muro, el templo. Y ya Jesús había predicho que allí no quedaría piedra sobre piedra. Y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿y cuándo serán estas cosas? Y Jesús, sabiendo que sus discípulos no estaban preparados para saber todos los detalles de lo que sucedería en las próximas horas, se dedica a darle una esperanza futura. Y allí en ese capítulo, Jesús habla acerca de la segunda venida. Y vendrán hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, y vendrán tiempos malos y enfermedades y tempestades y guerras, pero aún no es el fin hasta que finalmente, y si será predicado el Evangelio. Todo ese capítulo habla acerca de la segunda venida de Cristo. Finalmente, termina Jesús de hablar todas esas cosas y llegamos al capítulo 25. Y entonces Jesús regresa otra vez a darles unos consejos prácticos el momento y dice la parábola de las 10 vírgenes. Capítulo 25, del 1 al 13. La parábola de las 10 vírgenes. Y todos conocemos esa parábola, ¿verdad? Era el día de la boda. ¿Y cuál era el día de la boda? Cristo había venido, ya había hablado de que también el rey que hizo las bodas y los convidados, ¿verdad? Y entonces allí había 10 vírgenes que estaban contratadas para la procesión. Y dice que 5 habían guardado suficiente aceite y 5 no, y al final tuvieron que salir a buscar. ¿Y qué pasó con las 5? Finalmente se quedaron fuera. Y yo quiero detenerme un momentico aquí para hablar acerca del aceite. ¿Qué simbología tiene el aceite para nosotros poder entender de qué estaba hablando Jesús? El aceite aquí era la preparación que debemos tener en conocer la palabra de Dios. Si estamos verdaderamente abastecidos, tendremos conocimiento y el Espíritu Santo nos recordará las cosas que hayamos aprendido, las cosas que hayamos estudiado. Por eso el aceite es la unción del Espíritu Santo cuando nos confirma en su palabra. Pero si nosotros hemos estudiado de la palabra de Dios un 10%, el Espíritu Santo no puede recordarnos un 20%. Eso es imposible. Así que Jesús está haciendo una advertencia, no solamente para aquellas bodas, sino para las bodas que se avecinan, la segunda boda y la definitiva, ¿verdad? Que estudiemos su palabra, que nos abastezcamos de suficiente aceite con el conocimiento de su palabra. Después Jesús, del versículo 14 al versículo 30, hace la parábola de los talentos. Y allí habla de que repartió, a uno le dio 5, al otro le dio 3 y al otro le dio 1, a uno le dio 2, ¿no? Y finalmente el último lo había enterrado porque es un hombre celoso. Y al final Jesús dice lo que va a pasar. El que tiene mucho, se le dará más, ¿verdad? Y está haciendo referencia a la misma parábola. Mientras más conocimiento tú tengas, mientras más hayas dedicado tiempo a andar con Jesús, a conocerlo mediante el estudio de su palabra, se le da más.
Pero aquel que sabe que Cristo vino y murió por los pecados y entierra ese talento y no lo comparte con nadie, finalmente va a quedar enterrado así como enterró su talento, ¿verdad? Le llama siervo inútil. Le dice siervo inútil. Echando las tinieblas afuera. Así que estos conocimientos que estamos adquiriendo nosotros mediante estos estudios se debieran multiplicar. El año próximo yo quisiera tener una audiencia totalmente diferente, que fueran todas personas desconocidas que no están aquí hoy ni están en la radio, porque estas personas que están aquí ahora presentes y las que están escuchando por la radio no puedan conectarse porque ellos estén en sus canales o visitando amigos o compartiendo de otra forma para que este mensaje se siga proclamando. Amén. Para no caer en la categoría de aquel siervo inútil, ¿verdad? Y que así como nosotros hemos recibido, compartamos y sigamos compartiendo. Amén. Así que yo les aconsejo que hagan como las vírgenes que se abastecieron de aceite y como Las prudentes. las vírgenes prudentes, y también que sean como estos dos jóvenes, el que cogió 5 talentos y entregó 10, y el que cogió 2 talentos y entregó 4. No importa cuál sea nuestra capacidad o nuestra habilidad, el asunto es compartirla. Y así terminó el día 12. Jesús volvió a Betania, ¿verdad? Jesús volvió a Betania. No había posibilidad de encontrar albergue en Jerusalén. Estaba repleto de turistas. Y entonces eso empezamos en el capítulo 26 de Mateo. Del 1 al 13 relata que los escribas y fariseos estaban en Jerusalén buscando la forma, ideando una forma de finalmente atrapar a Jesús. Pero no habían encontrado un solo defecto, no se había equivocado en nada. Era el Cordero perfecto, inmaculado. Y ellos necesitaban algo que los ayudara a enjuiciar a Jesús. Mientras Jesús en la mañana estaba en Betania, y otra vez Simón era bien compartidor. Siempre Jesús pasaba y Simón lo invitaba a comer y a pasar allí un rato con ellos. Y en ese rato que estaba allí, llega una mujer y derrama un frasco de perfume de alabastro sobre Jesús. Y allí entonces los discípulos se ponen a pensar, pero mira qué desperdicio, un perfume tan caro como ese, la sala se llenó de olor. Por supuesto, hay otra ocasión en que María Magdalena, en este caso no se dice el nombre de la mujer que lo hizo, pero María Magdalena ya había ungido anteriormente los pies de Jesús y lo había enjugado con sus cabellos. Pero aquí esta mujer derrama sobre Jesús, derrama sobre la cabeza de Jesús el perfume. ¿Ves? Como se hacía una unción, ¿verdad? Cuando se unge una persona, se derrama aceite y el aceite chorrea por él. Y así pasó con eso. Y los discípulos se ponen a decir, pero ¿qué clase de desperdicio? Y entre ellos Judas protesta porque dice que si ese perfume se hubiera vendido, hubiera servido para sofocar las necesidades de algunos pobres de la ciudad. Y Jesús le dice, eso lo podemos encontrar en exactamente en el versículo 12. Dice que Jesús, y me gustaría que lo leyeran textualmente. ¿Qué dice Jesús cuando se ponen allí a decir Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. amén? Seguimos con el 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está ha hecho,
también Sí. se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Por eso quise que se leyera textualmente, ¿verdad? Porque el mismo Jesús dijo que eso donde quiera que se contara. Así que si ya estoy contando que fue derramado el perfume, tengo que decir que esta historia Jesús la tiene como un símbolo. Fue ungido para su sepultura. Qué privilegio esta mujer. No sabemos ni siquiera su nombre, pero Jesús le dio el privilegio que donde quiera que se cuente la historia de la muerte de Jesús, se mencionaría esta mujer. A partir del capítulo 14, los discípulos le preguntan a Jesús finalmente que dónde quiere pasar la Pascua, y entonces Jesús los manda a ver un señor allá dentro de la ciudad para que le prepare la sala donde Jesús va a pasar la Pascua. Y ahí dice que Judas se da una escapadita, ¿verdad? Y va a hacer un negocio. Y va a ver a los fariseos y a los saduceos y a los sacerdotes y les dice: ¿cuánto me pueden dar para que yo le entregue a Jesús? Y ahí hacen un negocio y pactan por 30 piezas de plata. Y desde aquel momento cuenta la historia que Judas buscaba la ocasión para entregarlo. Dice que finalmente, llegada la noche, Jesús y sus discípulos se reúnen en el aposento alto. Los discípulos, este mismo día, antes de llegar al aposento alto, habían estado discutiendo de cuál sería el mayor en el reino de los cielos. Y no en el reino de los cielos, porque ellos no estaban esperando en ese momento el reino de los cielos. Ellos estaban esperando que de un momento a otro Jesús finalmente llegara a ser el rey. Dicho sea de paso, el día 10, cuando Jesús terminó allá en el templo la entrada triunfal, desapareció de incógnito, porque el pueblo comenzó a buscarlo para finalmente ungirlo como rey. Pero como ese no era el plan que estaba profetizado, Jesús se escurrió entre la gente y se fue. Pero los discípulos estaban esperando, igual que la nación, que de un momento a otro todo girara y finalmente Jesús declarara que había llegado el momento en que él tomaría las riendas como rey en Jerusalén. Y allí los discípulos habían estado discutiendo de quién se sentaría a la derecha y quién se sentaría a la izquierda, ¿verdad? Y finalmente había cierta tensión entre ellos. Y bajo esta tensión llegan al aposento alto. Jesús estaba ya sintiéndose triste porque la hora se estaba aproximando. Y cuando ellos llegaron allí al aposento alto, todo estaba completamente preparado. Normalmente en Oriente, cuando tú llegas a una casa, siempre se te ofrece lavarte los pies, porque los caminos son polvorientos, arenosos, y entonces eso es incómodo. Ya eso lo sabemos cuando vamos a la playa y andamos sacudiéndonos los zapatos cada 3 minutos porque es incómodo. Así es. Y entonces siempre, para que tú te sientas cómodo, la casa que llegas a visitar, pues viene el sirviente y te lava los pies. Pero allí en el aposento alto donde estaban reunidos, no había sirvientes. Pero no había ninguno de los discípulos que se dignara a hacer el trabajo de sirviente. Porque
¿Cómo podía hacer eso si habían acabado de discutir quién sería el que se sentaría a la derecha o a la izquierda de Jesús? ¿Quiénes serían los primeros ministros? ¿Quiénes serían los que dirigirían la nación más cerca de Jesús? ¿Quiénes tendrían más poder? ¿Quiénes serían los gerentes más importantes? Imagínense ahora que hicieran el trabajo de sirviente. Nadie quería hacerlo. Y Jesús tomó la toalla y se ciñó la toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y allí todos conocemos la historia cuando finalmente llega donde estaba Pedro, dice, no me lavarás los pies, jamás. Dice, si no te lavo los pies, no entrarás en el reino de los cielos. Y entonces Pedro quería que lo bañara, quería meterse en la palangana, en la palanganita pequeña así de lavarse los pies, quería bañarse allí. No, Pedro, mira, los limpios no necesitan bañarse, solo lavarse los pies. Y así terminó y Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos, habiéndole dado una lección de humildad, de sencillez, de nobleza. Porque menciono este detalle porque este trabajo de compartir el evangelio es un trabajo de siervos. Porque cuando nosotros llegamos a compartir el evangelio, podemos encontrar personas orgullosas, personas déspotas que nos botan, nos ofenden, nos maltratan. Pero nuestro proyecto de vida es que ellos lleguen a entender que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Amén. Y esto es un trabajo de siervos. Y tenemos que ver como Jesús, el Rey del universo, el creador y sustentador de todas las cosas, no tuvo a menos hacer el trabajo de siervos para que sus discípulos sintieran esa misma sensación. No importa si es un pobre mendigo que no se baña en la calle, nuestro trabajo es salvar desde el mendigo, desde el menesteroso, desde el pobre, desde el enfermo, hasta el político, el millonario, el encumbrado. No importa. Nuestro trabajo de siervo debe ser para todo el mundo. Y Jesús nos enseñó mediante este acto de humildad. Finalmente se sentó a la mesa y empezó a comer los panes sin levaduras. Y aquí me detengo para decirles que hoy es un día en la nación judía hasta hoy que la familia se reúne para hacer un trabajo de limpieza en toda la casa. Todo lo que es especies, todo lo que es levadura se saca de la casa. Hay como una actividad familiar que se hace que a veces hasta esconden un poquito de levadura en algún rincón de la casa. A veces lo hacen los niños y entonces ponen de tarea a los padres que lo busquen para dejar la casa totalmente limpia. Y entonces los padres buscan y revisan todo hasta que finalmente lo encuentran y entonces van y lo echan y lo expulsan de la casa para que la casa quede completamente limpia. A veces lo hacen al contrario, ¿no? Los padres esconden y los niños buscan hasta que ya finalmente encuentran y salen y finalmente ya la casa quedó limpia. ¿Qué quiere decir esta actividad que se hace? Es la misma actividad que hay que hacer en el alma, en el corazón. Limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda inmundicia, pedir perdón con el amigo que estamos disgustados, con la esposa, con el hijo, con el compañero de trabajo, con el jefe. Es un día de limpieza. ¿Por qué? Porque para celebrar la Pascua no podía haber nada leudado. Tenía que ser
un día completamente lleno de santidad, de una espiritualidad al máximo de las posibilidades. Mi pregunta es, mañana es el día 14. ¿Es que ya hicimos ese trabajo en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra casa? Todo lo que no alaba a Dios, todo lo que no honra a Dios, ya lo hemos expulsado. Esas ropitas que no honran a Dios, ese tipo de comida que no honra a Dios, ese tipo de música que no honra a Dios, ese tipo de comida que nosotros comemos que no honra a Dios, ese tipo de lenguaje que usamos que no honra a Dios, ese tipo de pensamiento que regularmente nos gusta espaciarnos, que no honra a Dios, ya hemos sacado de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro área de trabajo, todo lo que no honra a Dios. Porque es un día santo. Es un día de Pascua. Y la Pascua es sinónimo de todo aquello que no honra a Dios, y Dios va a pasar por alto para que en su sangre tú tengas y yo tenga salvación y vida eterna. Amén. Si no lo has hecho, debes de meditar bien en la importancia de la Pascua. Cuando haces esto, te das cuenta de lo que significa que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario. A partir de este momento, Jesús estaba profundamente triste y empezó a revelar para que después los discípulos no fueran a pensar de que lo cogió por sorpresa, de que lo sorprendió. Y Jesús dijo en medio de la cena: uno de vosotros me ha de entregar. Y los discípulos, que ya habían despejado un poco esa tensión de orgullo, de querer ocupar el mejor lugar, el mejor puesto, y habían sentido la humildad que Jesús le había compartido mediante el rito de humildad, y entonces ¿seré yo, Señor? Ellos en su conciencia comenzaron a analizar: es que siento algún acto egoísta, es que tengo algún resentimiento contra mi maestro. Y ellos empezaron a analizarse y al no encontrar nada en su conciencia, se sentían inseguros, y entonces le preguntaban: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y Jesús hacía silencio. Y Judas, que no había preguntado, dice: ¿seré yo, Señor? Y entonces Jesús le responde: tú lo has dicho. Todos sabemos que este pasaje dice que en ese momento Judas mojó su pan y comió. Dice: el que está sentado a la mesa conmigo, el que comparte el pan en la mesa conmigo. Finalmente Judas salió. Y Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo más presto. Finalmente Jesús quedó solo con sus discípulos, con los que realmente quedaron los 11, y terminó la cena. Cantaron un himno y estamos más o menos en el versículo 31 al 36. Y salieron del lugar del aposento y se encaminaron hacia el monte de los olivos. Era el lugar preferido donde Jesús iba a meditar, a orar. Y dice que después de haber cantado el himno, Jesús siguió diciéndole pequeñas profecías de lo que iba a suceder. Y les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí.
Y Pedro, ya conocen a Pedro, el carácter de Pedro. Dice, nunca jamás, Señor, te seguiré. Aún daré mi vida por ti, dice Pedro. Aún mi vida voy a dar por ti. Jamás me voy a escandalizar por ti. Y entonces Jesús le dije, mira Pedro, antes de que el gallo cante, esta noche me habrás negado 3 veces. Pedro se puso triste. Pero era un hombre impetuoso y un hombre que era capaz de enfrentar situaciones difíciles. Pero Jesús le había manifestado por amor a ellos. Era lo único que tenía Jesús. Y se encaminaron finalmente hasta el monte de los Olivos. Y allí en la base del monte, aquellos que han estado en Jerusalén, saben que allí hay un jardín. Allí en el jardín de Getsemaní, al lado del cementerio judío que hay allí, todavía se conserva parte del jardín. El jardín ocupaba antes toda esa parte que hoy es cementerio, pero ahora han dejado un espacio más reducido que todavía es el jardín de Getsemaní. Y le dijo a 8 de sus discípulos, esperen aquí, oren y velen. Y entonces cogió a Pedro, a Santiago y a Juan y entró hacia el fondo del huerto y entonces les dijo, queden aquí velando y orando. Y entonces él entró un poquito más adelante y se arrodilló a orar. Y allí las palabras de Jesús que le decía a su padre, Padre, si no es posible evitar este trago amargo, si no es posible evitar mi muerte, que sea como tú lo decidas, oh Padre, que sea conforme a tu voluntad. Y se levantó de la oración, había orado más aproximadamente durante 1 hora, y cuando regresa, ¿qué creen que estaban haciendo los discípulos? Lo mismo que nosotros. Perdón para los que no están durmiendo. Pero lo mismo que nosotros. Durmiendo. Y le dice, no haber podido orar conmigo 1 hora, velar conmigo en oración, tener una pequeña vigilia, aunque sea de 1 hora. Y volvió y fue a orar. Y derramó su alma. Y volvió a decir las mismas palabras. Padre, si no es posible evitar que yo pase este trago amargo, que sea como tú quieres, oh Padre. Era tal su agonía que sudó sangre, gotas de sangre. Esto es una enfermedad conocida hoy en día. Ustedes pueden buscar en internet. Esa es una enfermedad que generalmente es una enfermedad que se produce cuando hay una tensión, un estrés profundo, cuando la persona es sometida a una presión mental muy profunda, es capaz de sudar sangre. Y era tal la agonía, la angustia. Y quiero detenerme en esta segunda ocasión en que Jesús va a orar. Jesús estaba sintiendo el peso de los pecados del mundo. De tus pecados, Gina, ahí que estás en primer plano en pantalla, de los tuyos. De los tuyos también, no es que te asomas. De los pecados de todos ustedes que están ahí conectados de manera visual. Murió por los pecados de todos los que están oyendo por la radio.
los que están oyendo de manera directa ahora, los que lo escucharán en algún momento en internet, y también por los pecados de los que nunca escucharán un video como este o una transmisión como esta. También por los míos. Dice mi esposa que también por los de ellas. Pero Jesús no estaba obligado a derramar su sangre. Jesús, hasta ese momento, ya había recuperado su gloria ante el universo. No quedaba duda que Satanás era perverso y destruir al Creador era una obra maligna y macabra. Jesús hubiera podido retornar al reino de los cielos a su gloria y dejar que el mundo se perdiera en su miseria. Pónganse en los pies de Jesús ahora y háganse esta pregunta: ¿por quién iba a morir Jesús? Si aún los tres que estaban más cerca de él, por los cuales sus amigos, él sería capaz, aunque sea por uno de ellos, no había sido capaz de velar ni siquiera una hora. Jesús había quedado solo en una obra que era por amor a los pecadores, y él no lo era. Había venido por amor, pero no encontraba a su lado a nadie que fuera capaz de poner su mano en su cabeza y consolarlo. Ensangrentado, demacrado, se levanta por segunda vez y seguramente encontró a los discípulos de lo más animado haciendo oraciones fervorosas. ¿Verdad? Una vez más se encontró solo. Los volvió a llamar y les pidió de favor que oraran por ellos mismos, porque Satanás los estaba pidiendo para zarandearlos. Ya que no eran capaces de apoyarme a mí, que vine a morir por ustedes, oren por ustedes mismos. Y una vez más Jesús fue a orar. En esta tercera vez fue tal su agonía que Dios le mandó un rayo de luz. El ángel Gabriel descendió y le dio un abrazo de esperanza. Hay una página, hay una pintura de Leonardo da Vinci en que se proyecta una luz del cielo y el ángel recuesta la cabeza de Jesús a su pecho y el ángel le está señalando para que Jesús vea a su Padre. Finalmente, Jesús, más animado, se levanta y va hacia sus discípulos. ¿Y qué creen? Orando estaban para que Satanás no los zarandeara. ¿Qué creen ustedes? Estaban dormidos. Jesús, de una manera ya sarcástica, le dice: duerman ya si quieren todo lo que quieran. Y empezaron a sentirse pasos en el huerto. Y allí venía su discípulo preferido, Judas. Y Jesús se adelanta a sus discípulos y le dice a la turba: ¿a quién buscáis? Y la turba responde: a Jesús Nazareno. Y dice Jesús: yo soy. Y cuando Jesús dice: yo soy, la turba en pleno cae al suelo. En alguno de los capítulos
dice que fue el ángel Gabriel, que aún no se había oído. Hizo un destello de luz que encegueció y tiró por tierra la turba. Nuevamente Jesús le pregunta, les he preguntado que a quién buscáis. Y ellos volvieron medio amedrentados a decir a Jesús Nazareno, y les he dicho que yo soy. Entonces vino Judas, porque había pactado con los sacerdotes, que al que él besara, ese era que lo prendieran. Entonces Judas con un beso entregó a su maestro. Y Jesús le dice, Judas, con un beso entregas a tu maestro. Y entonces llegaron a amarrar a Cristo. Y en eso Pedro, haciendo demostración de su nobleza, su carácter apacible, sacó la espada y le tiró a cortar la cabeza al siervo del sumo sacerdote. El hombre rápidamente se esquivó y solo le cortó la oreja. Jesús, que ya estaba casi amarrado, se desató fácilmente y le dijo a Pedro, Pedro, guarda tu espada, porque el que a espada hiere, a espada muere. Y tomó la oreja del siervo del sumo pontífice y la devolvió a su lugar. Ni aún así estos hombres reflexionaron que estaban delante de un hombre excepcional, más que excepcional, divino, más que divino, Hijo de Dios. Salieron de allí y sus discípulos se dispersaron y llevaron a Jesús donde cree, a la prisión, al juzgado, a donde el César, a donde los políticos, a donde está el abogado, el juez. ¿Dónde creen que fue Jesús a esa hora? ¿A dónde llevaron a Jesús a esa hora? ¿Saben dónde llevaron a Jesús a esa hora? Ya de noche, un día como hoy, al patio de Caifás, al patio de la residencia de Caifás. ¿Saben quién es Caifás? El hombre que Dios había instituido para que guiara al pueblo hacia la santidad y la adoración. El sumo sacerdote. Aquel hombre que Dios había escogido del linaje de Aarón, hermano de Moisés, para que le mostrara al pueblo los principios y para que mantuviera la santidad del templo. Al patio de Caifás llevaron a Jesús. Y como todavía no tenían nada en qué acusarlo, comenzaron otra vez a interrogarlo. Y allí aparecieron testigos falsos, pero nada consistente como para acusar a Jesús. Hasta que finalmente aparecieron dos testigos falsos y dijeron, él dijo que derribaría el templo en 3 días lo edificaría. Y Caifás lo interroga y Jesús no responde nada. Y la turba lo interroga y los soldados lo empujan y lo abofetean y lo escupen y lo patean y le dicen, di, profetiza, ¿quién te ha hecho esto? Y Caifás, molesto, finalmente le preguntas, ¿eres tú el Hijo de Dios, el Cristo? Y Cristo le responde, tú lo has dicho. Y Caifás, enloquecido de cólera, dice, ya lo habéis oído, ha blasfemado, y entonces rasgó su manto sacerdotal. Y aquí me voy a detener cuando Caifás rompe su manto sacerdotal.
El manto sacerdotal era un manto sagrado que Dios, en los capítulos 25, 26 y 27 de Éxodo, había dicho a Moisés cómo debía de diseñarlo, y cada detalle simbolizaba un ministerio salvífico de la vida de Jesús. Y Caifás, bajo el impulso pecaminoso, diabólico, rompe el manto sagrado. Y yo digo, pero ya no le servía de nada. Porque en pocas horas toda la historia de los sacrificios quedaría concentrada en el verdadero Cordero de Dios. En unas cuantas horas también nosotros vamos a ver cómo fue que concluyó toda esta etapa de sacrificios y cómo debiéramos celebrar nosotros esos sacrificios y esa Pascua. En pocas horas, entre las 2 tardes, mañana, veremos cómo es que finalmente aquel manto sacerdotal ya no serviría de nada. Porque el manto sacerdotal ya no tiene importancia. No, sí tiene importancia. El manto sacerdotal sí tiene mucha importancia. Y voy a retomar la parábola que está a final del capítulo cuando Jesús está después de la parábola de los talentos, que es del 14 al 30, creo, del capítulo 20, 30, sí. En que Jesús hace una parábola de unas bodas. No recuerdo. Si no recuerdo hoy, mañana les digo exactamente. Capítulo 24. Jesús habla de unas bodas. ¿Qué decía Noé? El capítulo 24. En el 24, cuando está hablando de la segunda venida, sí. En que Jesús habla de las bodas del Cordero. Y finalmente dice que van por los callados por ahí, y entonces viene y le da y sale a las bodas y dice que todos estaban vestidos de boda, y cuando el Señor sale a las bodas encuentra uno que no estaba vestido de bodas. El 22. ¿El 22? Había alguien que no estaba vestido de bodas. Y dice, ¿qué es no estar vestido de bodas? Y con esto voy a terminar la historia del día 13 mientras Jesús estaba en el patio de Caifás. Cuando alguien te invitaba en tiempos de Jesús a una boda, a una fiesta, junto con la invitación te mandaban el traje, el vestido que tú ibas a usar en esa boda. No podías llevar nada, tú no podías llevar nada. Si el que se iba a casar o el que iba a hacer la fiesta quería que tú usaras un prendedor, él te mandaba el prendedor, él te mandaba la argolla, todo de acuerdo a la decoración que él había hecho en su fiesta. Y Jesús hace esta parábola porque dice que nosotros no podemos llevar nada que nosotros hayamos escogido al reino de los cielos. Porque todo lo que está en el reino de los cielos, Él lo ha preparado para sus hijos.
para nosotros, Amén. para los que lo hemos aceptado y para los que lo aceptarán. Amén. Así que el manto de justicia que nosotros llevaremos al cielo es un regalo divino. Amén. Y dice que cuando Jesús sale a ver, él identificando a Jesús como el de la fiesta, ve a alguien que no está vestido de bodas y le pregunta: amigo, ¿cómo entraste aquí? En la fiesta de bodas de Jesús tenemos que llevar única y exclusivamente la justicia que Él nos ha regalado por su sangre. Pero como Caifás no tenía ninguna justicia, no merecía tener el manto sagrado. Así que hizo muy bien en rasgar el manto sagrado. Además de que en pocas horas ya no lo iba a necesitar. Mientras Jesús estaba allí siendo maltratado, siendo golpeado, siendo escupido, abofeteado, Pedro, que había seguido de lejos a Jesús, miraba y observaba todo lo que estaba pasando. Y una sirvienta le dijo: tú eres de los que andabas con Jesús. Y Pedro respondió: no sé de lo que hablas. Y se paró y se fue. Y cuando iba cerca de la salida, otra sirvienta le dice: sí, yo te vi con ellos, tú eres de ellos. Y él empezó a blasfemar. Dice: no lo conozco. Y volvió Pedro y se acurrucó allí entre las personas que estaban al fuego, más cerca del lugar donde estaban maltratando y maldiciendo a Jesús. Y en eso los hombres que están allí con él, compartiendo y conversando, lo miran y le dicen: oye, verdaderamente tú eres de ellos, porque hasta tu hablar te condena. Y entonces Pedro, en un día en que debía transformar su vocabulario, en un día en que tenía que desechar todo lo malo, en un día que tenía que estar en completa santidad para celebrar la Pascua, empezó a decir malas palabras, empezó a hablar groserías. Y entonces Jesús, con una mirada tierna y de amor y de compasión, miró a Pedro, y el gallo cantó. Pedro solamente había negado a Jesús 3 veces. ¿Cuántas veces has negado a Jesús? ¿Te has preguntado? Antes que los gallos en la madrugada canten, ¿cuántas veces nosotros en el día hemos blasfemado, hemos negado a Jesús? No solamente con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra manera de andar, con nuestro testimonio, con lo que comemos, de la manera en que vivimos, cómo nos vestimos, cómo pensamos, cuáles son nuestros programas, los programas que vemos, la música que escuchamos, las personas con las cuales andamos. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? Mira, no quiero que te sientas mal. Lo que quiero es decirte que hoy es un día de esperanza. Amén. Hoy es un día de esperanza. Hoy se cumple un aniversario más del día de preparación, del día de consagración, en que debemos de sacar todo lo que no glorifique a Dios. Todo lo que no honre a Dios.
y crear las condiciones para que Él una vez más entre a nuestra vida, entre a nuestro hogar, entre a nuestra familia, entre en casa de nuestros amigos, de nuestros familiares, entre a nuestro trabajo. Hoy es un día de oportunidad. Amén. Jesús miró tiernamente a Pedro con una mirada de perdón. Amén. Pero aún Jesús conserva esa misma mirada para todos ustedes. Amén. Amén. Hoy Jesús te está llamando a que hagas tu preparación, porque mañana es el día de Pascua. Es el día en que se conmemora un aniversario más, en que Cristo agonizante dio su vida por ti y por mí. No te lo pierdas. Mañana, entre las 2 tardes, nos vamos a encontrar para ver el sacrificio infinito que cambió el destino de la humanidad de una muerte eterna para vida. Porque esta vida que estamos viviendo, la debemos. Porque nosotros nacemos en pecado. Muchas personas creen que un niño no tiene pecados. Nuestra naturaleza cosecha el pecado y la muerte. Un niño es egoísta de nacimiento. Sea por inconsciencia o por conciencia, es egoísta. No importa si el padre ha trabajado y dado pico y pala rompiendo piedra y llega y la madre se ha pasado el día entero limpiando, trajinando, haciendo los deberes de la casa y está completamente agotada. No hace más que acostarse y en un par de horas cuando está descansando, ahí llama el bebé. ¡Mua! ¡Mua! Y no importa si estás cansado, si tienes sueño, si la madre está enferma, si el padre no importa. Es egoísta. Pero aún por esos pecados de inconsciencia, el hecho de que usted no vea una luz roja y se pase, no le hace libre de culpa. Igual, y así mismo somos todos. Pero Jesús nos ha dado el privilegio, por la promesa que hizo en el Edén, de que Adán y Eva no murieran en el momento por su culpa. Porque a nadie que haya robado o haya matado le dicen, oh, de aquí a 30 o 40 años te vamos a juzgar. No, en el momento que usted comete el delito, en el momento se le juzga. ¿Sí o no? Y Adán y Eva debían de haber sido juzgados en el momento, pero Dios le dio la oportunidad de tener vida. O sea, esta vida. Y por eso yo digo, Cristo murió para darnos vida. O sea, esta que tenemos, esta se la debemos. Esta vida debiéramos vivirla en santidad por agradecimiento, porque es prestada. Pero además de darnos esta vida, también nos da el derecho a la vida eterna. Nos vemos mañana. Que hoy sea un día de reflexión y de preparación. Compartan con su familia y preparen panes sin levadura para mañana. Panes que no estén adulterados. Panes que no tengan ningún tipo de confusión. Y les voy a decir dónde pueden encontrar ese tipo de pan. Ténganlo, este pan, constantemente en sus manos durante esta velada. Y Dios, a través de él, nos dará el alimento que necesitamos para estar preparados para el tiempo que se nos avecina. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Les doy un abrazo desde aquí y muchas bendiciones. Bendiciones, mi brother. Amén. Gracias, hermano. Vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos.
Gracias te damos porque sin merecerlo, tú fuiste capaz de marchar solo, sin ninguna compañía, solo por el amor que tú le tienes a la humanidad, Amén. al hombre que tú creaste. Aunque todos te dimos la espalda en el momento más difícil de tu entrega, queremos pedirte perdón. Pero no solamente perdón por aquellos que estaban a tu lado, queremos pedirte perdón también por nosotros. Porque la vida que hemos vivido te hemos dado la espalda. No hemos representado dignamente tu carácter. No hemos dado gloria a tu nombre. Te hemos negado 1, 2, 3, miles de veces. Pero también conocemos que tú has prometido que aún tienes la puerta abierta de la oportunidad. Amén. Y que aún la Pascua nos da la posibilidad de que nos pases por alto nuestros pecados, nuestras culpas, y una vez más nos aceptes. Permite que esta reflexión que estamos haciendo de estos momentos gloriosos que tú viviste para darnos vida y vida eterna puedan ser el fundamento de nuestro carácter, la esencia de nuestra vida y el propósito en cada día para que finalmente estemos preparados nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares y tantas personas que necesitan escuchar de tu evangelio y finalmente puedas venir a buscarnos. Danos tu bendición, una noche reposada. También te pedimos que seas con el culto de jóvenes que ha de celebrarse en unos minutos y también nos permitas entrar en este tu santo sábado llenos de gozo, sabiendo que se cumple un aniversario más de tu muerte en la cual nos diste la oportunidad de ser redimidos para tu gracia y tu gloria. Es por Jesús, porque no tenemos méritos, pero en los de Él te lo pedimos, oh Dios. Amén. 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 Estás en sintonía de Radio Maranatha. Cristo viene.